que es lo único que ellos hacen valer. Nosotros tenemos toda una historia de vida, ¿no? De lucha, de trabajo, de resistencia y de despojo, ¿no? De atropellos. Pero bueno, aquí Marina sabe mucho más de esto, de la producción ganadera, toda la riqueza que existía, ¿no? En ese territorio campesino, la producción agrícola y demás. Bueno, Marina, buenos días. A ver, ¿qué nos podés contar un poquito del territorio campesino de allá, de los Perilagos, de la Ciénaga, del Carmen? ¿Cómo era la vida en aquellos años? Bueno, yo soy parte de la organización campesina de los Perilagos, nacida y criada en esa zona. Puedo contarles algo o mucho, no sé, de lo que yo sé de toda mi vida en esa zona. La producción ha sido agrícola, ganadera, pequeños agricultores ganaderos que siempre hemos criado para subsistir, porque se vendía un animal, se vendía una vaca, un caballo, pero todo era para comprar la mercadería, para comprar la ropa, para los chicos. Trabajábamos los padres, los hijos, todos trabajábamos en la cría de animales, equino, bovino, porcino, caprino, pero todo se criaba para subsistir. Nosotros no lo hemos hecho para hacernos ricos, para enriquecernos con ese trabajo, sino para subsistir. Se sembraba maíz, zapallo, en pequeña parcela algunos productores ponían poroto, y después se criaba gallina. Con el producto que eran los huevos de esa gallina se llevaba a vender también. Con el producto que de la leche se hacía queso, se llevaba a vender a la ciudad del Carmen, porque yo estoy hablando en función de toda la gente de ahí, de la zona del campo. Entonces, así ha sido una vida muy dura. Todo se hacía pulmón, se sembraban con bueyes, con mulas. Los vecinos que no tenían mulas o bueyes para sembrar, buscaban a la gente que ahí tenía y les podía ir a hacer ese trabajo, porque sí o sí tenían que poner para tener el choclo, el maíz, para hacer el mote, para hacer el maíz pelado, para hacer el frangollo, para tener la harina, todo para subsistencia. Después, en cuanto a vecinos, siempre han sido la gente bien unida, pero no teníamos, eso era privado, no teníamos los problemas que hemos venido teniendo a través de los años, porque cuando era privado, sí, se pagaba el pasto que comían los animales al dueño de la finca, que en esas épocas era Virgilio Figueroa. Se sembraba y eso se llamaba pagar arriendo, pero no nos atrincheraban. Cada uno tenía su parcela, sembraba, cosechaba, vendía, consumía, pero el asunto es a partir de la década fines de la década del 69, cuando se expropian estas tierras, el gobierno expropia para hacer el dique de la madera. Han empezado así, como de a poco a surgir problemas. El primer intento de desalojo que hemos tenido ahí ha sido cuando de Aparici en el año 88 se hizo cargo del gobierno, ganó las elecciones, que nos querían sacar. En ese momento, 4 familias nos unimos, buscamos un abogado y logramos parar ese gobierno. El abogado le puso una medida cautelar y gracias a eso hemos seguido sembrando, hemos seguido criando, hemos seguido viviendo ahí en el campo. En ese tiempo todavía vivía mi madre, a mi madre le habían dado 48 horas para que se retire del predio. Y bueno, así, a pasos rápidos hemos conseguido de que eso no se cumpla. Después de eso, bueno, ya vino el gobierno dando parcelas, que yo sé que esas parcelas donde viven, están todos los chalets sobre la ruta 62 a Las Maderas. Esos chalets no han sido comprados por la gente que viven ahora ahí. Esa gente han dado esas parcelas a ojo, por favoritismo.
porque ya el gobierno estaba trabajando con favoritismo y ahora también, porque ahora ya ha empezado a arrinconarnos cada vez más a todos y a querernos sacar. ¿Para qué? Con el único objetivo del enriquecimiento de ellos, de dejar a la nación, a la provincia, al lugar sin nada para vender, para que todos nos vamos, porque ya no vamos a tener espacio para criar. Entonces, no nos queda otra que abandonar todo. Pero como hemos logrado formar una organización y esa organización está firme para luchar y para defender, lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias, esa lucha. Yo, así como estoy, los voy a acompañar, porque siento que los chicos, descendientes de la gente que han vivido ahí, están dispuestos a la lucha. Ahí tenemos un testimonio, Marina, que sabe un montón del territorio, de las familias que han vivido, ¿no? Muchas familias vivían en el territorio antes, ¿no? Muchas más que ahora incluso, y que por cuestiones como esta han ido dejando la tierra, han ido abandonando, han sido desalojados en algunos casos, y bueno, pero bueno, como dice Marina, ahora estamos acá resistiendo, organizados, haciendo frente al gobierno y construyendo, ¿no? Tratando de construir una propuesta para nosotros de vida, que es defender el territorio campesino, defender el monte, defender la producción campesina, ¿no? Es recuperar un poco de esa producción agrícola, eso que había antes, mucho más, se sembraba mucho más maíz, ¿no? Y Marina sabe mucho de eso, de las variedades de maíz, cómo se trabajaba la tierra en aquel tiempo. ¿Se nos puedes contar un poco? Toda la gente, como ya dije, tenían sus parcelas, sembraban maíz, todo para subsistencia. Pero ¿qué pasó? Que después, cuando ya se ha expropiado el gobierno, primero expropió el gobierno de la nación esas tierras, después se las pasó a la provincia. Entonces ya la gente que vivía en la zona de las maderas, que eran muchas familias, inclusive ahí había una escuela en las maderas, ya se levantó la escuela. El gobierno, por supuesto que en ese momento podemos decir que era una cosa lógica, porque si se iba a hacer el dique tenía la gente que salir, pero no ha sido tampoco una salida pacífica, los han obligado que tenían que salir. Entonces la gente ha empezado como a dispersarse, a irse, a abandonar esos lugares, y muchas familias de esas, muchos chicos que están ahora aquí son descendientes de esa gente que han vivido en las maderas. Llámese Lachi González, las hermanas, los padres, la madre y muchas otras familias también que han vivido ahí en las maderas tuvieron que dejar sus lugares y bueno, irse. Por consiguiente, dejar de sembrar, vender los pocos animales que tenían, sea equino, bovino, la clase de animales que tenía, abandonar todo eso, vender y irse a otro lugar, a donde había un loteo, donde había un espacio donde podían conseguir para seguir viviendo. Y después la vida, por supuesto, que fue todo hecho a pulmón en esos tiempos. La gente ha sido trabajadora, trabajaban padres y hijos, sabían trabajar. Todo eso, bueno, ahora se ha perdido. ¿Por qué también? Porque todo el gobierno ha reducido y en este momento no nos quiere sacar, porque ese es el término, nos quiere sacar a todos. ¿Para qué? Para negociar todas las tierras. Yo no sé por qué los gobiernos en muchos lugares se empecinan a hacer eso, porque es acá, eso es a nivel mundial lo que estamos viendo, lo que estamos padeciendo, y lamentablemente a nosotros nos ha tocado también la zona de los Perilagos, tener que soportar toda ese atropello, porque es un atropello de parte del gobierno. No, se comportan como gente irracionales, no escuchan, no convocan, porque todo tendría que ser de forma más pacífica, más comunicativa. Son los gobiernos que tenemos, lamentables, muy autoritarios.
Entonces quieren barrer con la gente lugareña, con la gente que ha defendido, que ha cuidado esos lugares, que no depreden. Porque ¿qué hacemos sin árboles? ¿Qué hacemos? Nos quitan la vida. Entonces, tenemos que seguir luchando para que eso no se termine haciendo así en esa zona por lo menos. No sé, a ver, por ahí, si una de las cosas que no valora el gobierno, muchas cosas, muchas cuestiones no valoran, ¿no? Nuestra vida no valora, la cultura no valora. Y una de las cosas que no valora es el monte, ¿no? Monte muy rico, que nosotros por ahí no hemos habitado, digamos, desde chico el monte, no hemos estado en contacto, conocemos poco. No sé por ahí si nos puedes contar un poco de ese monte, ¿no? De donde has crecido, desde chica, cuáles eran los frutos que se podían comer, ahí en el monte, recolectar. Claro, los tipos de árboles, las plantas, no solo los árboles grandes, plantas chicas, arbustos, toda esa variedad, para los jóvenes que estamos acá, para ir conociendo, ¿no? Un poco el monte, la riqueza, la diversidad que hay en ese monte. En lo que respecta a la parte de monte que teníamos de árboles protegidos, nosotros tenemos el algarrobo, el quebracho, los cebiles, tenemos lanzas que son unos árboles un poco menor de porte que el quebracho, tenemos tipas, tenemos macará, tenemos jacarandá, tenemos guaranguay, un cancho, que ya está entre el árbol grande y el arbusto. Tenemos talas, hay distintas clases de talas. Hay talas que son árboles grandes, así como el cebil, de gran porte, y hay otras talas de menos porte. Inclusive hay una tala que es una tala enana, lo mismo que el palo blanco. El palo blanco también es un árbol típico de la zona. También hay árboles grandes, no tanto como el cebil, como la tipa. Y hay otros palos blancos de menor estatura y hay otros enanos. Después, en cuanto a las pasturas siempre han sido pasturas naturales. No tenían, la gente tenía el espacio suficiente como para poder criar, porque no estaban limitadas las partes de pastoreo, y la gente se comprendía muy bien, porque a pesar de que se superponían a veces, pero igual han seguido conservando, igual han seguido viviendo. Había mucha comprensión entre la gente, entre los vecinos, entre los lugareños. Y después las aguas que teníamos también eran aguas naturales, que bajaban en la época de los cerros. Había en las lanzas, en las zanjas quedaban los pozos con agua donde iban los animales a tomar. Y por otro lado también entraban a las aguadas a tomar, bajaban. La hacienda se remontaba en la época del invierno mucho para el monte, porque la hacienda también siente frío como nosotros, entonces se metía para el monte, y bueno, ahí había vertientes, ahí tenía agua, y cuando empezaba a llover, llámese octubre, noviembre, entonces esa hacienda venía bajando otra vez para la parte plana, para la parte más despejada, y ahí venían ya todas las vacas, los bueyes, y era en la época que nosotros ya teníamos que sembrar, y los bueyes paraban con las vacas, porque el buey es el ternero que se va haciendo adulto, ha tenido su castración, y bueno, después se lo amansaba, eran novillos, se los amansaba y teníamos los bueyes. En algunos casos, y ya en las últimas décadas del 50, puedo decirles con exactitud, algunas familias ya teníamos caballos o mulas para sembrar. Pero igual, el que tenía una parcela más grande ocupaba los bueyes y las mulas también. Pero, como digo, toda esa parte así linda que se ha vivido esos años, ahora la estamos sufriendo, porque ahora la estamos sufriendo, la estamos peleando,
para tratar de que no nos quiten todo eso, que nos dejen algo y poder repuntar de nuevo haciendo lo que hacíamos en otras épocas. Bueno, no sé qué otra cosa podemos pedirle a Marina que nos cuente para ir conociendo el territorio en la zona de los diques, un territorio que tiene historia, como ahí va describiendo, va recuperando Marina, y para que vayamos valorando, ¿no? Vamos dándole ese sentido a la lucha, que vale la pena luchar contra el poder, ¿no? Nosotros nos enfrentamos aquí contra el poder político, el poder económico, tienen todas las herramientas comunicacionales, tienen comprados a los favores de los diputados, el poder legislativo, los jueces, la justicia, todo está a favor de ellos, ¿no? De los propietarios, los grandes propietarios, los grandes empresarios de esta provincia, y siempre terminamos en estos lugares resistiendo, enfrentándonos. Bueno, otra cuestión, no sé, Marina, ¿qué te parece por ahí contarnos? Importante, sé que hay muchas cosas, ¿no? Lo que a mí me gustaba, me llama, me resulta muy valioso el tema, cómo se trabajaba antes en la tierra, la forma de trabajo comunitario, ayudarse a veces entre familias, o el intercambio que existía, ¿no? Entre las familias productoras de ahí de la zona con las familias que bajaban de las tierras altas, ¿no? Y por ahí nos contaron un poco de eso. Puedo agregar también, en las épocas en que yo fui chica, joven, ya adulta, venía la gente llámese de Cochinoca, de La Puna en realidad, y traía su mercancía. A la gente eso se le decía los cachilas. Cachi, ese término viene de sal, la zona de las salinas. Ellos traían chalona. Chalona era el cordero desecado, el chivo desecado, todo por la inclemencia del tiempo, el frío y el viento del norte. Entonces la gente de acá hacía cambio, porque la gente de acá ponía maíz, entonces era el trueque que se hacía. Traían sal, cargas de sal, la carga de sal se llamaba 2 panes de sal. Toda esa mercadería ellos traían cargadas en burros. La época del trueque era el mes de julio. Entonces se cambiaba el trueque. Una chalona por 2 almú de maíz. Almú era un cajón que más o menos te daba 14 kilos de granado, porque se cambiaba con el maíz en mazorca. Entonces venían los cachilas y ellos así armaban su carpita ahí, y ahí con un garrote desgranaban el maíz y traían al Carmen, que había un solo molino de Francisco Berno, traían y ahí hacían maíz pelado, hacían frangollo, hacían harina para llevar para su zona. Después de una estadía de 9, 10 días más o menos, cuando ellos ya vendían toda su mercancía y ya desgranaban todo ese maíz y hacían toda la manufactura del molino, cargaban sus burros y se iban otra vez con sus recuas. De paso nosotros nos quedaban la chalona, y en ese tiempo, en el invierno, en la zona, no había animales como para carnear, porque el animal estaba delgado, estaba flaco. Entonces comprábamos eso. Mi papá en el mes de junio, por lo general, carneaba siempre un novillo, una tambera, una vaca, y hacíamos charqui. Y el charqui también lo hacíamos secar así, colgado en un alambre. Ahí se deshidrataba la carne y teníamos el charqui que también teníamos para cocinar. Después también mi papá sabía hacer, y algunas familias, las que podían por supuesto, engordar chancho. Vendían, porque en los almacenes era muy poco el aceite que se traía en unos tarros, sabían traer y vender al raleo.
Entonces la gente del campo, como tenían maíz, entonces engordaban un chancho y ahí tenían la carne, hacían chorizo, hacían morcilla, hacían arrollado, derretían la grasa y hacían el chicharrón que lo usaban para hacer revuelto con mote y huevo, que era un plato de comida que se hacía. Después se hacía desecar los cueros de chancho y se lo usaba después para hacer el locro. Mi papá a veces, él lograba, cuando el chancho era grande y le daba cuatro latas de esas de 18 litros que había en esas épocas para poner la grasa, vendía a veces 1 o 2 latas y después usábamos la manteca nomás para cocinar. Nosotros no usábamos aceite. Y por lo general la gente así, serían muy pocos los que compraban un medio litro de aceite, qué sé yo, como para hacer una ensalada, pero después todo se cocinaba con manteca. Bueno, y así ha sido en cuanto a para qué se criaban los animales, cómo se criaba, la finalidad del trabajo de la gente como agricultores y como ganaderos y como agricultores también sembrando el maíz, sembrando el poroto, sembrando el zapallo, que todo se vendía. No sé qué más. ¿Nada más? Sí, ya no sé qué más preguntarle a Marina. Son creo que muchas más, no sé si estamos ya abusando de tu generosidad. Pero bueno, no sé si te parece otra cosa, no sé, contar del territorio. También están aquí, ahí está Rosa, que también sabe, me parece que bastante de estas cuestiones del campo y de represiones, de lucha también. Otra cosa, sí, lo comentaba al principio, la cuestión cuando lo han querido desalojar a tu familia, ahí en esa época de Aparici, ¿cómo había sido esa situación que ha sido bastante jodida? Bueno, les cuento un poquito esa situación. Resulta que yo había sembrado ahí como 1 hectárea más o menos y estaba trabajando para el norte. Yo soy docente jubilada. Y cuando vengo me dice mi madre que vivía ahí, yo ya vi que las máquinas habían andado en el predio. Digo, ¿qué es lo que pasó? Entonces dice, vino Vialidad, dice, y a mí me ha dado 48 horas para que me vaya. Digo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Era en el 88. Entonces dice, anda a ver tu sembrado. Me voy a ver y las máquinas habían pasado en 2 partes por medio del sembrado. Y me han tirado los alambres, todo, por supuesto, sin comunicar, sin nada, como dueños y señores. Entonces agarro, bueno, ahí nomás nos juntamos 4 familias que hemos sido afectadas y que hemos estado de acuerdo en a ver qué se hacía, si esto se podía parar. Entonces nos fuimos y lo hablamos al doctor Figueroa, porque él era en ese momento, y creo que sigue luchando por la docencia. Y el doctor nos hizo inmediatamente una medida cautelar. Y de ahí nunca, porque a mi mamá esa tarde cuando ha ido la máquina le ha dado 48 horas. Voy a dar nombre, estaba como director de vialidad Carlos Gallardo, que era del Carmen, el ingeniero Carlos Gallardo. Entonces viene mi mamá y me cuenta, bueno, yo no fui a hablar con ninguno de vialidad, directamente busqué a un abogado. Y el abogado es el que nos puso la medida cautelar de no innovar y nunca más la molestaron a mi mamá. Pasado más o menos 1 año, el doctor Pedro Figueroa pasa a ocupar otro cargo en el gobierno, en la justicia. Entonces, eso le impedía al doctor Pedro atender particular en su estudio. Nos pasa con el hijo, con Pedrito. Pedrito, yo siempre estaba yendo a ponerme en contacto con ellos y me dice un día, dice, ¿sabe qué? Vamos a tener que firmar un convenio. Bueno, yo consulté con la otra gente y dice, bueno, firmemos. A mi mamá la dejaban ahí mientras que no se ocupen esas tierras. Si el gobierno por alguna circunstancia que necesitaba ese predio, sí,
pero se comprometían a hacerle una casa allá en la zona de las maderas con un predio de 1 hectárea más o menos. Bueno, aceptamos eso porque no nos quedaba otra. Sacarla a la mamá de allá del campo que se ha criado, ha vivido, y traerla a la ciudad era atentar contra la salud de ella. Entonces logramos detener eso y estábamos a la defensa de eso. No lo ha molestado más, todo quedó ahí. Pero ese convenio que habíamos firmado de que a mi mamá le podían dar, eso estaba en toda mi carpeta que yo le presenté a la Intendencia de los Diques cuando nos han pedido las carpetas de la gente que vivíamos ahí. Y en una oportunidad me voy a verlo ya estaba Víctor Hugo, me voy a verlo, porque ya me había enterado que hizo él unas reuniones así particulares con otra gente, porque llamaba al raleo. Voy a preguntarle y me dicen, no, dice, porque usted acá firmó un convenio. Y ese convenio dice, usted se tiene que retirar. Le digo, escúchame una cosa, le digo, vos, le digo, no sabés, le digo que ese convenio es prescripto. Entonces me dice, bueno, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? Porque el gobierno no ha cumplido, le digo, con lo que ha prometido. Entonces eso es prescripto, le digo, el convenio ese no se lo puede contar para nada. Y bueno, nunca más, las veces que yo he ido después ya no estaba, o no me recibía. Y bueno, después ya el grupo, hemos decidido formar la organización y bueno, trabajar en conjunto. Y yo estoy dispuesta, mientras que mi salud me permita, mientras que yo pueda, acompañar a este grupo de chicos que sigue luchando por lo que, continuando la lucha que ha sido lucha de sus abuelos, de sus padres, de sus vecinos, de su familia. Muchas gracias, Marina. Ahí estamos, la historia, ¿no?, del territorio, el territorio campesino del Carmen, y contando un poco, ¿no?, de este gobierno de Aparici, un poco que el gobernador Morales reivindica, ¿no? Carlos de Aparici habla maravillas Morales de Aparici, y bueno, acá está un poco, ¿no?, un poco el testimonio de la característica de ese gobierno neoliberal, salvaje, ¿no?, en la época de las privatizaciones, donde se ha privatizado, donde se ha vendido el país, todo se ha vendido. Y este gobernador hacía lo mismo aquí en Jujuy, ¿no? Hacía lo mismo, y bueno, aquí lo que cuenta la Marina, ¿no?, que casi le pasan por encima a la casa de su mamá con la topadora. La familia de mi abuelo también han volteado las chacras, han hecho camino en toda la loma, esos caminos que ellos dicen que ya estaban, mágicamente estaban ahí. Ahora dicen eso, que no han desmontado, que esos caminos ya estaban, pero en ese momento han entrado, han desmontado salvajemente, como dice Marina, han volteado alambrado, han volteado chacras de la familia Fernández, el Choque. Ahí nos contaban también que en esa época llegaban a matar animales, ¿no?, con el movimiento de tierra que han hecho, han desbarrancado piedras, todo. Y eso ha sido de Aparici, ¿no? Tenemos bastante claro. Sí, aquí sí recuerdan, Marina, bien, que el gobierno ese neoliberal de Aparici ha sido derrocado por el pueblo, ¿no?, por la lucha en las calles, el pueblo trabajador, desocupado y demás. Así que creo que no queda otra, ¿no?, recuperar esa historia de la lucha